Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Andrés Ahumada Arias, soy estudiante de técnico en enfermería con mención urgencias de la sede AYEP en San Felipe. Hoy voy a hablar de las quemaduras. El objetivo de este trabajo es intentar que la gente comprenda la alta letalidad y morbilidad que estas conllevan y intentar reducir estos dos factores. El grupo al que está destinado esta charla es a un grupo en general, ya que si bien comprenden mucho las mujeres y los niños como círculos de riesgo, también afecta demasiado a los adultos mayores. Por lo tanto, es un grupo sin sexo y sin edad correspondiente. Las lesiones, como lo define la medicina clínica, son problemas a nivel morfológico, tanto en los tejidos como en los músculos, huesos, a nivel de nuestro cuerpo. Estas son producidas por muchos factores. Las quemaduras son una de esas lesiones que son producidas por distintos factores, ya sea líquidos, vapores, factores tóxicos, llamas. Los incendios, los vapores calientes son los más comunes dentro de esto. En Chile las quemaduras tienen una alta letalidad en mayores de 60 años. Pero en los menores esta representa una tendencia a la disminución en letalidad y morbilidad. Ya en los círculos de riesgo de estas lesiones son las mujeres y los niños. Las mujeres, por una parte, son el mayor círculo de riesgo de estas lesiones. ¿Por qué? Porque muchas son jefas de hogar y están expuestas a demasiados líquidos inflamables y a llamas abiertas, como por ejemplo la cocina, que implica las dos, las llamas abiertas y el tema de los líquidos inflamables, como es el gas licuado. Además de las llamas abiertas que se usan para la iluminación, como por ejemplo las velas, o las que se ocupan para calefacción, como por ejemplo las bocas, que estas al explotar generan un gran rango de afección. Y por otra parte, y lo más preocupante, son los niños. Según la OMS, esto ha tenido un aumento realmente complicado en este grupo etario. ¿El por qué? Por dos distintos factores. Uno, por la mala supervisión de los padres al estar al cuidado de ellos, ya que muchas veces hay lesiones del tipo eléctrico por acercarse a los enchufes o por un tema de las estufas. Y el otro factor de riesgo, que es más preocupante aún, es por un problema de maltrato infantil. Muchas veces se ha registrado menores de edad que llegan a atenciones de salud con quemaduras de cigarrillo, con quemaduras de la estufa, de la cocina. Esto es como método de enseñanza y de aprendizaje a no volver a hacerlo de nuevo, que es algo bastante preocupante. Los tipos de quemaduras se dividen en dos tipos, la de las vías respiratorias y lo de los tejidos. La de las vías respiratorias son las más letales. ¿El por qué? Porque afectan a la laringe y a la faringe. Esto implica una inflamación de estas dos y a la vez una dificultad en el paso del oxígeno hacia los pulmones, lo que puede traducirse en una hipoxemia o hipoxia y también en un paro cardiorrespiratorio que se puede afectar. Además, también traducen a una morbilidad, porque muchas veces la solución a estas es hacer una traqueotomía que deja con cicatriz. Estas son producidas por sustancias tóxicas, por emanaciones de gases tóxicos, y también es producida por vapores calientes, además de la inhalación de humo en el caso de un incendio. Y tenemos la del tipo de tejido. Estas se dividen en tres. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es la más leve de las otras. La más leve, la menos dolorosa y la más fácil de tratar. La grado 1 se manifiesta con un tono un tanto enrojecido en el área afectada. Produce un leve dolor y esto solamente afecta a la primera capa de la piel llamada epidermis. Por lo tanto, es más fácil de llevar que las otras. La grado 2, o también llamada grado AB. Esta llamada grado AB porque comprende la grado 1 y grado 2.
Afecta a las dos capas de la piel, la primera epidermis, segunda dermis, y también porque se caracteriza por un color rojizo alrededor y en el centro por un color un tanto blanquecino que puede producir posteriormente ampollas. Estas muchas veces son dejadas de lado, ya que la gente piensa que no representan un factor de riesgo bastante amplio, pero su mal tratamiento y su mal cuidado puede llevar a infecciones a nivel del cuerpo y esto puede llevar probablemente a una letalidad complicada. Y después tenemos la grado 3. La grado 3 es la más complicada a nivel del tejido, ya que esta afecta el tejido subcutáneo o la tercera capa de la piel llamada hipodermis. Esta también es la más dolorosa porque comprende vasos sanguíneos y nervios alojados entre la segunda y tercera capa de la piel. Esta representa una gran letalidad dependiendo de la zona en la que uno se le infrinja y una gran morbilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, como un tratamiento de esta quemadura, es el implante de piel, ya que la piel afectada queda carbonizada y sin un uso posible. Y como morbilidad también afecta mucho en el tema de cicatrices que puede quedar o marcas, deformaciones en muchos casos, y esto conlleva a una discriminación. Estas tres componen las del tejido. Además de juntas representar una tasa de letalidad una mayor que la otra, estas tres muchas veces comprenden en los mismos niños un problema del estado mental, un traumatismo que puedan sufrir. Los niños muchas veces tienen que atenderse con psicólogos para poder superar este tipo de lesiones por un trauma causado, además de muchas personas que se ven afectadas en incendios que también posteriormente necesitan ayuda psicológica, quedan bastante complicados con las llamas. Los primeros auxilios, el qué hacer y el qué no hacer. Los primeros auxilios, como lo establecen las organizaciones mundiales de salud o clínicas, son un factor verdaderamente importante en las lesiones. Estos comprenden un buen uso y un mal uso de los recursos y un mal y un buen tratamiento de la lesión en sí. Un buen primer auxilio en caso de una quemadura puede resultar en una baja letalidad y en una baja morbilidad de esa misma persona. Muchas veces los primeros auxilios salvan vidas y son un pilar fundamental. Muchas veces el qué no hacer, que nosotros no lo sabemos, comprende a un aumento de la morbilidad. Y son maniobras que nosotros pensamos que están bien, pero a la vez no. ¿Ya? El qué hacer, por ejemplo. El qué hacer. Lo más importante es extinguir las llamas. Yo creo que no cabe mucho en destacarlo. Extinguir las llamas, hay dos maneras que son las más eficaces. La primera es rodar sobre el suelo, ya que esta puede producir una desoxigenación del fuego, lo que conlleva a una extinción de este mismo, y la segunda es una extinción mediante líquidos, como por ejemplo el agua o el mismo líquido de los extintores. ¿Ya? Otra más, siempre sacarse, por ejemplo, la ropa que ha sido quemada o que esté caliente, ya que esto puede aumentar la inflamación del tejido y a la vez puede conllevar a un problema de infección, además de siempre hidratar nuestra zona afectada. También siempre usar agua corriente para hidratar y bajar la temperatura de nuestro cuerpo, no usar otros tipos de líquidos, ¿ya? Y siempre usarla en un nivel moderado. En caso de tener contactos con los químicos que pueden producirnos una quemadura, siempre quitar los químicos con agua corriente. Esto es sumamente importante. No usar otros líquidos que pueden aumentar la quemadura y la irrigación que ésta nos produce. Y por último, en caso de hacer un traslado uno mismo independiente a un centro asistencial, la zona afectada siempre debe ser cubierta por un tejido o una sábana que esté limpia. Si está sucia o también estuvo dentro de ese incendio o fuego, esto puede conllevar a una infección grave en los tejidos. ¿Ya? El qué no hacer. El qué no hacer es sumamente importante
Porque muchas veces cometemos actos que en nuestra mente son los mejores, pero realmente en estos casos no son así. El qué no hacer. Jamás tenemos que realizar primeros auxilios si nuestra vida está en riesgo de hacer esto. ¿Ya? Siempre tenemos que velar por nuestras vidas, aunque muchas veces sea nuestro familiar o un ser querido, siempre en nuestra seguridad ante todo. Después, jamás tenemos que utilizar, por ejemplo, aceites, algodones o pomadas en el caso de la segunda o en el caso de la tercera. El por qué esto puede aumentar la irritación que esta provoca, también puede conllevar a un aumento de la temperatura como a una infección posterior a esta. Jamás usarlos. Después, no aplicar hielo. Esto también es sumamente importante. Muchas veces creemos que el aplicar hielo en una quemadura sirve, pero no es así. El hielo puede causar una disminución drástica en la temperatura del cuerpo y en la zona. Puede conllevar a una hipotermia de los tejidos que junto a la quemadura que ésta tiene puede resultar fatal en esa parte del área del cuerpo. Siempre evitar un enfriamiento prolongado con agua. ¿Por qué? El enfriamiento prolongado con el agua puede, además de bajar drásticamente la temperatura, puede en este caso, que es el más grave, puede afectar en los tejidos e ir moviéndolos, los que aumentan la infección que nosotros podamos tener. En este caso, jamás romper las ampollas. Si bien muchas veces las ampollas molestan y duelen, jamás reventárselas, ya que además de ser sumamente doloroso, estas pueden provocar una infección posterior a la quemadura. Evitar el contacto directo de tejidos o paños que estén sucios, además de nuestras manos si están sucias, con el tejido que esté quemado, ya que esto también puede provocar una infección posterior. Y jamás aplicar medicamentos tópicos o ungüentos tópicos sin una supervisión de un doctor y el consejo del mismo doctor. Porque esto, como les digo, pueden causar distintos factores, además de infecciones, el aumento de los problemas a nivel de circulación de la sangre, etc. Siempre hacer eso. Como conclusión, me gustaría destacar que las quemaduras, si bien son algo cotidiano dentro de nuestro mundo, es algo que nosotros le tenemos poco temor o poca responsabilidad y carga. Si bien a la tercera nosotros las miramos y quedamos realmente afectados y decidimos actuar, la segunda y la primera no le corremos tanto riesgo o no la tomamos tan a pecho, por simplemente ser leves. Pero con un mal cuidado de estas puede llevar a problemas posteriores. Por ejemplo, una mal cuidado del grado 1 puede llevar a un cáncer de piel. Un mal cuidado del grado 2 puede llevar a un problema de infección. Y del grado 3 puede llevar a distintos tipos de problemas. El saber qué quemadura tengo, qué tipo, cómo enfrentarlo, cómo no enfrentarlo, el qué hacer, el qué no hacer, es algo importante en este tipo de lesiones y en todas en general. El saber si realmente estoy expuesto, el saber cómo esto me afecta, qué tengo que hacer, es algo sumamente importante dentro de este tipo de lesiones. Muchas gracias.